Las flores de tomate para ser polinizadas necesitan gracias, amigo. Hay mucho sol y no sé si va a salir muy bien el video, pero les quiero mostrar cómo diferenciar una flor macho de una flor hembra. En este caso en la sandía, pero sirve para cualquier cucurbitácea. Vamos a tener las flores macho y las flores hembra por separado. Y para reconocer la flor hembra lo que vamos a ver es que atrás de la flor tiene el frutito sin desarrollar. En cambio, esta es una flor macho y van a ver que atrás no tiene nada, ¿sí? Todo el tallito es finito. Ahora voy a cambiar de mano porque la izquierda no es mi mano hábil y voy a sacar esta flor macho que está como más a mano. La voy a cortar directamente y para facilitar el manejo lo que vamos a hacer es cortarle los pétalos a la flor macho. Acá ya le saqué los pétalos a la flor macho para que me sea más fácil de manejar con una sola mano. Y entonces lo que vamos a hacer es dejar la mayor cantidad de polen posible en la flor hembra. Generalmente no hay problemas con la polinización porque las polinizan abejorros o mismo las hormigas, a veces de andar de flor en flor también las terminan polinizando, pero a mí me gusta asegurarme. Y aparte está bueno saber hacer esto para lugares donde no hay muchos polinizadores. Bueno, una vez que ya dejamos todo el polen posible, lo único que queda hacer es esperar y ver si ese fruto empieza a cuajar. El cucamelón también se puede polinizar a mano, pero la verdad es que si ven el tamaño de las flores, no es algo que sea sencillo y no es algo que yo tenga ganas de hacer, honestamente. Y además el cucamelón es bastante productivo, así que no me preocupa que un par de flores hembras queden sin polinizar. Esta imagen es un lindo ejemplo de cómo las hormigas pueden actuar como polinizadores. La flor del pimiento o morrón es autopolinizante porque tiene las partes masculinas, que son esto que se ve acá afuera, que se llaman anteras, la parte femenina, que se llama estigma, que es esto del centro, y si ven allá atrás, que se ve algo verde de fondo, no sé si se llega a apreciar, ese es el ovario, que es lo que después, si la flor es polinizada correctamente, se va a convertir en el fruto. Entonces, si nosotros queremos polinizar esta flor a mano, podemos con un pincelito llevar el polen. Yo acá lo voy a hacer con mucho cuidado porque hay hormiguitas. Voy a llevar el polen desde las anteras, que son la parte masculina de la flor, hacia el estigma, que es la parte femenina. ¿Sí? Obviamente con dos manos es mucho más eficiente. Yo estoy con una sola porque estoy teniendo la cámara, entre comillas, que en realidad es mi celular. ¿Sí? Pero haciendo este trabajito podemos realizar una polinización manual en el pimiento. Estas son las flores del tomate. Me van a tener que disculpar la voz, pero son las 6 de la mañana y recién me levanto. Es una flor que se autopoliniza, y en el caso del tomate, las anteras, que son la parte masculina de la flor, forman un cono alrededor del estigma, que es la parte femenina. Entonces lo único que necesita la flor de tomate para polinizarse es movimiento. Este movimiento se lo puede dar el viento o los insectos polinizadores. Pero si lo queremos hacer nosotros manualmente, lo que vamos a hacer es hacer esto. Le damos unos golpecitos a la flor para que ese polen se desprenda de las anteras y llegue al estigma. Y listo, yo creo que esta es de las polinizaciones manuales más sencillas que tiene la huerta. Esto es lo que se conoce como florón.
Son varios pimpollos que salen pegados unos con otros, también conocido como fasciación. Y si nosotros lo dejamos, el tomate que sale a veces está bien, es un tomate grande y un poco raro quizás, pero a veces los tomates salen con muchas cicatrices y lo que pasa es que después de repente madura un lado el tomate y el otro no, y si vos esperás hasta que el otro madure, el primero quizás se pudre. A veces tienen tantas cicatrices que la verdad es que tienen partes que son incomibles, entonces es elección propia si quieren dejarlos o sacarlos. Yo trato de, cuando los veo los saco, pero tampoco es que me ocupo activamente de eso. Tengo de hecho acá uno que se está formando que es de un florón. Este es el tomate que les decía recién. Este es un tomate que se estaba formando, que es el resultado de un florón que se me pasó. Y este no está tan mal, pero como pueden ver, es un tomate raro. No pasa nada, se puede comer igual. Pero en algunos casos, como les decía antes, tienen partes que son incomibles o están separados por partes que primero madura un lado y después otro. Entonces, bueno, ustedes pueden elegir dejarlos o sacar los pimpollos cuando los vean. Así de grande está el tomate que les mostré en el primer tour. Enorme. No es la hora de que madure. Ya hace 4 días que polinizamos la sandía. Y acá ya tenemos el fruto formándose. Esa es la sandía que polinizamos a mano. Y acá uno que claramente no necesitó nada de ayuda. Bueno, esperamos que les haya servido el video sobre cómo polinizar manualmente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Esta imagen es un lindo. Nice. Pero este viento que no para. Esto quiere decir... ¿Qué quilombo que hay hoy, loco? Es sábado. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa?